A la familia Calzada, que concentra 628,000 metros cúbicos en el estado de Querétaro en 5. ¿Cuál era la postura del diputado cuando se discutía esta nueva ley? Que es de la familia Calzada. En el grupo parlamentario del PRI lo hemos dicho fuerte y claro: México necesita una ley que ponga en el centro a la gente y no a la burocracia. Una ley que garantice agua para vivir, no para especular. Por eso, por convicción, mi voto es en contra. Esta familia, la familia Calzada, tenía concesiones de agua para riego agrícola. ¿Qué quiere decir que tenga concesiones de agua para riego agrícola? Que no paga el agua. Para producir alimentos no pagaba el agua y aprovechaba ese título de concesión, compró un montón de pipas, de esa concesión usa agua y vende las pipas a los que no tienen agua. Bueno, un diputado del PRI, del mismo apellido, o sea, de la familia, se opuso al cambio a la ley de aguas, porque dice que el agua es para el pueblo, cuando en realidad pues estaban haciendo un uso de esa agua. A la compañera Reina Edel la acosaron muchísimo solo por el hecho de comer, por ejemplo. ¿De por qué a la compañera le estaban acosando? Simplemente porque estaba comiendo lo que todos estaban comiendo, diciéndole: ¿y ahora tú por qué comes y tanto criticas al gobierno, no? Vamos a hablar sobre la nueva ley de aguas y los impactos positivos que ha tenido. Como en otros casos, nuestro objetivo es que no haya privilegios. Aprovechando que estamos en el aniversario del nacimiento de Benito Juárez, la lucha de Juárez y los liberales mexicanos fue por acabar con los privilegios, que todos fueran iguales ante la ley. Y el cambio a la ley de aguas, la nueva ley de aguas, tuvo, entre otras razones, quizás su principal, es acabar con los privilegios a la hora de cerrar la transmisión de derechos del agua. Efraín y su equipo nos van a platicar todo lo que hemos encontrado que ocurría producto de cómo estaba la antigua ley de aguas y cómo se ha acabado con los privilegios en ese sentido. Y se ha permitido que pequeños productores recuperen sus derechos de agua. Y vamos a cerrar el día de hoy entregando por primera vez, esto es histórico, los derechos de explotación de agua a los municipios de Baja California. Tenían que pagarle a un distrito de riego que ya prácticamente no sembraba nada, el agua, la ciudad de Tijuana, Mexicali. Entonces el distrito de riego, que supuestamente tiene el agua, o más bien que tiene agua gratuita para sembrar, para la alimentación, pues ya sembraba poco, pero recibía 200 millones de pesos al año por venderle el agua a los municipios. Bueno, así pasaba, en este caso es un distrito de riego, con otros que tenían derechos de agua. Bueno, eso ya no se permite, ya está prohibido por la ley. Y gracias a eso se puede entregar hoy directamente los derechos de agua al municipio de Mexicali. Tijuana también, ¿verdad? Y Rosarito. Entonces ya directamente ellos de Conagua reciben los derechos para poder explotar el agua, pagarán a Conagua lo que corresponda a derechos de agua y ya el agua tienen ellos los derechos, ya no tienen que pagársela a un tercero que comercializa el agua con puro beneficio personal para unos cuantos. Igual vamos a ver casos de refresqueras y otros casos de cómo hacían la transmisión de derechos para evitar pagar el agua a la nación. Esto en el marco del Día Mundial del Agua y otros casos de diputados que defendieron en tribuna que no debía cambiarse la ley de aguas porque eso iba a ser una crisis para México y resulta que tenían hasta campos de golf. Todo eso lo va a presentar hoy Efraín. De este lado. Bueno, ya.
Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Como lo comentó la Presidenta, ayer fue el Día Mundial del Agua. Hoy vamos a presentar cuáles son los impactos positivos de la nueva Ley de Aguas aquí en nuestro país. Se trata de un profundo cambio que corta de tajo este régimen de privilegios que se instauró durante el periodo neoliberal y que da paso a un sistema que privilegia el derecho humano para las y los mexicanos. Adelante, por favor. Primero, un muy breve contexto. La ley elimina las transmisiones entre particulares. Esto es muy importante porque nos permite terminar con el mercado negro del agua. Se eliminan también los cambios de uso, esencialmente para evitar que concesiones de uso agrícola que no tienen costos se utilicen con fines de lucro. Se termina con el acaparamiento con dos figuras. Por un lado, al evitar las transmisiones, se evita que bajo el amparo del poder económico se concentren grandes cantidades de agua y también se limitan las cuotas de garantía. Para combatir el uso ilegal del agua, se dota de mayores facultades a la autoridad del agua y en un elemento central de esta nueva ley, la justicia social reconoce a los sistemas comunitarios de agua, sobre todo en ejidos, comunidades y también para pueblos indígenas. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de cómo impacta de una manera positiva esta nueva ley. Adelante. Bueno, aquí podemos ver un esquema de transmisiones. En este caso, en el estado de Zacatecas, se otorgaron 7 títulos de concesión y 12 aprovechamientos por un volumen superior a los 3 millones de metros cúbicos, como se puede ver en la imagen. ¿Cómo funcionaba el esquema de transmisiones? Adelante, por favor, vamos a hablar solo de 2 de estos aprovechamientos. Con la figura de las transmisiones, estos 7 títulos de concesión se fueron transmitiendo para distintos usos del original que fue el agrícola. Y entonces tenemos usos industriales, agrícolas, de servicios e incluso en algunos casos hasta públicos urbanos, es decir, un particular le vendía agua a algún municipio. Estos 7 títulos se transformaron en 50 títulos, que en el costo del mercado en esa zona, que es de 18 pesos por metro cúbico, esto representó ganancias de hasta 54 millones de pesos de un particular. Con las reformas a la ley, estos derechos que amparan las concesiones ya no pueden ser transmitidos ni tampoco las asignaciones, por lo que este tipo de prácticas dejará de ser una constante. Adelante, por favor. Ha dejado de ser. Ha dejado de ser una constante. Otro de los problemas que se generaron con el anterior sistema era la especulación. Aquí podemos ver en la imagen que en alguno de los acuíferos más sobreexplotados del país, en Chihuahua, me refiero a la región del acuífero de Laguna de Hormigas, se otorgaron 103 concesiones agrícolas y 284 constancias de libre alumbramiento que no existen. Como se puede ver en las imágenes, no hay absolutamente nada. Claramente se dieron con el objetivo de obtener un título de concesión para venderlo a alguien que realmente lo necesita. En el marco de la nueva ley, se mandata a la Comisión Nacional del Agua a elaborar un programa para que pueda regularizar todas estas situaciones. Este es uno de los muchos casos que hay en el país. Esto evitaba, por ejemplo, si este acuífero se permite la explotación de 100 metros cúbicos y ya se le había otorgado la concesión a alguien de esos 100 metros cúbicos, otra persona que quisiera obtener una concesión ahí, que realmente va a utilizar el agua, ya no podía, porque ya había sido otorgada la concesión de esa agua a alguien. Ese alguien nunca lo usó, nunca. Pero sí lo podía vender a otro. Entonces era la especulación del agua a pesar de que no se usara. Ahora regresa toda esa concesión a Conagua y ya Conagua puede otorgar a quien realmente va a utilizar el agua. Ese es otro de los casos. Adelante. Gracias, Presidenta. Adelante, por favor. Bueno, aquí es un caso muy particular. Son los títulos de uso agrícola que no generan ningún tipo de cobro porque están bajo el supuesto que son para utilizar, para generar alimentos
y cambian de uso. En este caso nos referimos a la familia Calzada, que concentra 628,000 metros cúbicos en el estado de Querétaro en 5 títulos, uno de los acuíferos más deficitarios del país. Y cuando hacemos una revisión en el marco de la nueva ley, encontramos que los pozos de uso agrícola y pecuario se destinan para comercializar agua en pipas, como se puede ver en esta imagen. Otro de los títulos que también revisamos que se está utilizando es agrícola y se está utilizando para abastecer de servicios a desarrollos inmobiliarios y a un club de polo, en donde hay esquí acuático, en donde se tienen áreas verdes muy grandes. Vamos a ver cuál era la postura del diputado cuando se discutía esta nueva ley. Si me ayudan a poner el video, por favor. Que es de la familia Calzada. En el grupo parlamentario del PRI lo hemos dicho fuerte y claro, México necesita una ley que ponga en el centro a la gente y no a la burocracia. Una ley que garantice agua para vivir, no para especular. Por eso, por convicción, por responsabilidad y por respeto al pueblo de México, mi voto es en contra. Bueno, pues queda Pues claro. ¿Sí se entiende o no? Más detallado. Esta familia, la familia Calzada en Querétaro, tenía concesiones de agua para riego agrícola. ¿Qué quiere decir que tenga concesiones de agua para riego agrícola? Que no paga el agua, porque así está en la ley. El agua que es utilizada para la producción de alimentos no tiene que pagar un derecho a la Conagua. Sin embargo, lo que pasaba con la antigua ley es que tenían derecho a usarlo o transmitirlo a otros usos sin reportarlo a la Conagua. Bueno, supuestamente lo tenían que reportar, pero no lo reportaban. Entonces la Conagua les da una concesión para uso agrícola, no pagan agua. Pero en realidad esa agua no era utilizada para producir alimentos, sino para un lugar residencial que tiene un campo para jugar polo, mientras la gente de a un lado no tiene agua. O Vender agua en pipas. Para vender agua en pipa. O sea, la Conagua le daba un título de concesión para producir alimentos, no pagaba el agua y aprovechaba ese título de concesión, compró un montón de pipas, de esa concesión usa agua y vende las pipas a los que no tienen agua. Bueno, un diputado del PRI, del mismo apellido, o sea, de la familia, se opuso al cambio a la ley de aguas, porque dice que el agua es para el pueblo, cuando en realidad pues estaban haciendo un uso de esa agua. ¿Qué está pasando ahora? Ya se les retira la concesión y ya se les clausuró 2 veces, porque en la primera se ampararon, 2 veces el uso de agua en pipas. ¿Ahora sí se entendió? Bien. Sí, pertenecen a la misma familia. Y además, con los cambios a la ley, con esta nueva ley, ya se sanciona, se puede clausurar, se puede extinguir la concesión y además se aplican multas de hasta 3,5 millones de pesos para estos casos de abuso. Adelante, por favor. Bueno, este es otro caso también muy importante. Estamos hablando de la perforación ilegal de pozos con la finalidad de vender agua en pipas, es decir, sin ningún título de concesión. Estas imágenes son de un aprovechamiento en Nayarit, en Bahía de Banderas. ¿Qué es lo importante destacar en este caso para que se note hasta qué punto llega el abuso? Podemos ver que en la visita de verificación se detectó un bloc de notas que se entregaban por la venta de estas pipas, que iban desde 2,500 hasta 5,000 pesos, dependiendo la distancia. Se ofrecían pipas de 10,000 y de 20,000 litros de agua.
y en el colmo del cinismo se preguntaba si el servicio era bueno, era malo o era regular. Pues claro que es muy malo para el pueblo de México que alguien esté lucrando con un bien que es de la nación. Con las reformas a la ley de agua esto no se permite, se sanciona con prisión y también se sanciona con una multa. Es una herramienta muy importante para terminar con esta práctica que afecta a distintas regiones del país y que hemos ido avanzando mucho en la regularización. Adelante, por favor. Bueno, ese también es un caso muy particular de cuando se extrae agua irregularmente. Estamos ubicados en Baja California Sur, en la ciudad de Los Cabos. ¿Qué es lo que ocurría? Este que está en color verde es un acueducto que surte de agua a Cabo San Lucas. Detectamos en la verificación que se instaló infraestructura conectada al acueducto para extraer agua. Y en lugar de que se dejara llegar el agua hasta la ciudad, ahí se interceptaba y se utilizaba para llenar pipas. Estas pipas eran conducidas a la ciudad de Cabo San Lucas con un costo, por cierto, para la gente que más lo necesita. Por supuesto que con la nueva ley lo que hicimos fue clausurar el aprovechamiento, se iniciaron los procedimientos penales. Aquí tenemos que destacar que nos da mucho mayores herramientas porque se castiga con multas que alcanzan hasta los 230,000 pesos y hasta con 5 años de prisión a quien cometa este tipo de abusos. Es también una herramienta muy importante para terminar con este tipo de prácticas. Adelante, por favor. Bueno, y en el caso de una refresquera muy famosa, derivado también de la ley, se hizo una revisión y detectamos que se tienen 18 títulos en donde no se está pagando por un poco más de 2,800,000 metros cúbicos del total que tiene concesionado. Entonces pasan dos cosas, o no lo está utilizando y lo tiene acaparado, o lo está utilizando y no está pagando por el servicio. Tenemos 10 títulos en donde se está sobreexplotando una cantidad mayor del agua que le fue concesionada, 42 concesiones que no cuentan con medidor, 10 títulos que incumplen con sus pagos. Entonces, el marco de la nueva ley nos permite que podamos establecer, mandata a la Conagua a que pueda emitir una norma que permita que se mida adecuadamente y con los mecanismos también relacionados y limita las cuotas de garantía para que el agua que no se esté utilizando se regrese a la Conagua y la Conagua pueda distribuir esa agua entre quien realmente lo necesita. Aquí hay un adeudo presuntivo, por ejemplo, fíjense ustedes, solo de esta empresa, de 234 millones. Debo decir que la semana pasada realizaron un pago que tenemos detectado por 52 y se han acercado a la comisión para regularizar su situación. Adelante, por favor. O sea, en vez de un solo título de concesión, si están en un solo lugar, tenían 10 y se transmitían para evitar el pago del agua. No, pues no se puede ahorita porque está en procedimiento. Hay algunas, esa ley de aguas que existía antes la hizo Salinas de Gortari en 1992. Ahí fue donde se cambia realmente la Ley Nacional de Aguas y se permite comercializar el agua, convertir el agua en mercancía. Y después hubo títulos de concesión de Salinas, de Cedillo, y luego Fox dio muchísimos títulos de concesión, Calderón dio muchísimos títulos de concesión de este tipo y Peña también. Ya después podemos decir cuánto, o los tres, ¿cuántos se dieron en cada sexenio? No lo tenemos en este momento, pero lo compartimos, presidente. Bueno, otro caso también de una embotelladora de agua famosa, fíjense ustedes la contradicción, vende agua embotellada y tiene una serie de irregularidades. ¿Cuáles? No cuenta con medidores del agua que se está vendiendo, las construcciones que se realizaron en zona federal para descargas sin permisos, tenía 3 títulos de concesión y únicamente estaba pagando 1, y además se realizaron descargas sin autorización, se hizo obra. ¿Qué es lo importante de este aspecto? Se acercó esta empresa, empezó a realizar sus pagos, como lo podemos ver en este espacio,
se colocó ya también el medidor, se concilió la cifra que realmente adeuda y ya inició con el pago de sus derechos para regularizarse. Ha pagado hasta el momento casi 24 millones de casi 44 que adeudaba. Y en los próximos meses se va a regularizar. Otra cosa es importante señalar, que la autoridad con la nueva ley lo que hace es nuevamente emitir una norma para que se mida adecuadamente y se castigan las descargas y las obras ilegales que están en algunos casos contaminando los ríos. ¿Cómo? Con sanciones que llegan o superan los 800,000 pesos. Antes estas sanciones pues eran unas sanciones muy bajitas, preferían estar pagando las multas que realmente generar la infraestructura para dejar de contaminar. Con la nueva ley esto ya no ocurre, estamos poniendo orden en todos estos procesos. Y antes de pasar a la siguiente lámina, quisiera aprovechar para hacer un llamado a las empresas a que se acerquen a la comisión quienes no tengan sus condiciones de concesión regulares, para que se pongan en orden. Es importante porque tenemos un adeudo presuntivo de casi 12,000 millones en empresas que de no regularizarse pues van a tener las sanciones correspondientes, incluso la cancelación de sus títulos. Adelante, por favor. Y este es un aspecto muy positivo de lo que nos han permitido todas estas acciones que permitió la nueva ley. ¿Cuáles son? Tuvimos un incremento en la recaudación en 2025 de 3,500 millones, que estamos recuperando de algunas personas que no pagaban por el servicio que estaban aprovechando. Y además este año vamos a incrementar en 6,300 millones de pesos más esta recaudación. Es muy importante porque estos recursos sirven para realizar obras de agua y también para llevar muchos otros beneficios a las y los mexicanos. Adelante, por favor. Estamos incrementando también ya en este nuevo marco de la ley. Inspecciones se están profundizando, hemos realizado 7,614, de ellas han terminado más de 1,000 en clausuras de quien estaba utilizando el agua de una manera ilegal. Adelante, por favor. Y en lo que es un elemento muy importante de la ley es el aspecto social. Se han concluido 9,547 trámites en beneficio sobre todo de pequeños y medianos productores y también de comunidades. Nos referimos, por ejemplo, al otorgamiento de títulos de concesión, a las prórrogas, sobre todo para pequeños productores. Es muy importante porque había quienes tenían hasta décadas en las que no se había podido concluir la entrega de sus títulos. Y hacerles un llamado, tenemos hoy vigente el decreto de facilidades hasta el día 28 de abril para que se acerquen, para que no lo dejen al final y puedan regularizar su situación. Y la siguiente lámina, por favor. Y bueno, el día de hoy, como lo mencionó la presidenta, vamos a realizar la entrega de títulos a el municipio de Tijuana, Rosarito, Tecate, Mexicali y Ensenada. Dar un poco de contexto, estos municipios desde el 2002 compran el agua a un distrito de riego bajo la figura de las transmisiones. En los últimos 5 años, tan solo en los últimos 5 años, estos municipios han tenido que pagar a un distrito de riego más de 531 millones de pesos. A unas cuantas personas. A unas cuantas personas. Que como decía, se compran sus camionetas, andan a costa de un recurso de la nación. Derivado de la nueva ley, el día de hoy vamos a entregar los títulos de concesión para que sean los municipios quienes administren el agua y que realicen sus pagos como el resto de los municipios a la federación, como siempre debió ser. Es un acto de justicia para el pueblo de Baja California que se da gracias a esta nueva ley de aguas que instruyó la presidenta. Si nos lo permite, haríamos el enlace, presidenta, para la entrega de los títulos a Baja California. Allá se encuentra Aarón Mastache, la gobernadora. Adelante, por favor. Gobernadora Marina, adelante. Muy buenos días, presidenta. Te queremos mucho, te saludamos. Es un honor acompañarla en este día histórico para el pueblo de Baja California. Saludo con muchísimo gusto a Efraín Morales, a Aarón Mastache, que nos acompaña el día de hoy, gracias. A todo el equipo de Conagua, por supuesto, a las mexicanas y mexicanos que siguen esta conferencia mañanera, especialmente a las y los bajacalifornianos, alcaldesas,
alcaldes, me da mucho gusto poder estar el día de hoy aquí, también a todas y todos los ciudadanos que nos acompañan el día de hoy. Aquí estamos en el hermoso Parque Esperanto de Tijuana, donde inicia la patria, Presidenta, y nos llena de orgullo saludarla desde este lugar, Presidenta, porque este espacio es el mejor ejemplo de lo que significa la transformación. Lo que por años fue un vaso de la presa de Tijuana en abandono, un foco de descuido y olvido, hoy lo hemos convertido en el parque más grande de todo Baja California y el tercero más grande de México. Recuperamos lo que estaba perdido para devolverlo a las familias tijuanenses como un pulmón de vida y que hoy disfrutan miles de visitantes de todo el estado. Pasamos del abandono a la creación de este punto de encuentro que ya es el favorito de nuestra gente. Y es aquí, justamente, en este sitio rescatado para el pueblo, donde hoy venimos con esta excelente noticia, una noticia histórica y sobre todo con un mensaje de esperanza. Durante décadas, en el periodo neoliberal, el agua en la frontera fue tratada como una mercancía o un privilegio para unos cuantos. Pero hoy, bajo su liderazgo, Presidenta, dejamos atrás la incertidumbre para enfrentar de lleno y entrar de lleno a la era de la justicia hídrica. La entrega de estos títulos de asignación a nuestras ciudades no es un simple trámite burocrático, es devolverle al pueblo lo que es suyo. Para nuestras familias en las colonias de Tijuana y Tecate, para nuestros agricultores del Valle de Mexicali, para nuestra gente en Ensenada y Rosarito, estos documentos representan certeza y dignidad. Estamos garantizando por ley que el agua llegue primero a los hogares, a las familias, porque no hay transformación sin bienestar y no hay bienestar sin el acceso al agua. Con estos títulos blindamos el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos. Este logro es el resultado de una coordinación histórica. Presidenta, Baja California una vez más te da las gracias, porque sabemos que no estamos solos, que contamos con tu apoyo, porque sentimos el respaldo en cada gestión. Ante la Conagua, querido Efraín, querido Aarón, gracias por todo su apoyo, por acompañarnos. Sentimos este respaldo en cada obra de infraestructura hídrica que estamos levantando. Como la primera mujer gobernadora de mi estado, me enorgullece caminar de la mano y del lado de la primera mujer presidenta de México en un tema tan sensible. Las mujeres sabemos que el agua es el centro de la vida y del cuidado de la familia. Por eso, nuestra prioridad es que el recurso jamás le falte a los más vulnerables. Nos llevamos estos títulos con gran responsabilidad de administrarlos con honestidad y con transparencia. En Baja California, el agua se cuida y se respeta. Presidenta, cuente siempre con todos nosotros y estoy segura que hablo por las alcaldesas, por los alcaldes, para seguir impulsando el Plan Nacional Hídrico en Baja California. Seguimos trabajando con el corazón por delante para que el agua sea el motor de nuestra economía, pero sobre todo el sustento de la justicia social en el norte de México. Muchas, muchas gracias. Gracias, Marina. Aarón. Sí, muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta. Buenos días, señora gobernadora. Saludos, director. Nos encontramos aquí en este bello parque estatal denominado Esperanto, ubicado en las márgenes de la presa Abelardo L. Rodríguez, en la ciudad de Tijuana, y acompañado de las presidentas municipales de Ensenada, Claudia Agatón Muñiz, y de Playas de Rosarito, Rocío Adame Muñoz, y de la representante Claudia Beltrán, de la alcaldesa de Mexicali, y también de los presidentes municipales de Tecate y Tijuana, Román Cota Muñoz e Ismael Burgueño Ruiz, para que conforme a sus instrucciones, señora presidenta, se haga entrega personalmente a cada uno de ellos de los títulos de asignación de agua autorizados por su gobierno a través de la Comisión Nacional del Agua y que servirán para asegurar a los ciudadanos de dichos municipios
el abastecimiento presente y de los próximos 30 años de este vital líquido. Bien. Gracias, presidente. No puedo dejar pasar desapercibido que la entrega de estos títulos significa, como ya se mencionó en la conferencia, una de las primeras acciones de cambio estructural derivada de las recientes modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales promovida firmemente por su gobierno. Muchas gracias y es un honor para mí participar en este trascendente histórico acto de justicia social para los baja californianos. El agua es un derecho humano y no una mercancía. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Gracias. Gracias. Fíjense qué otras ventajas tiene esto. Antes el agua se pagaba a un grupo de agricultores que recibían 100 millones de pesos al año, porque ellos tenían la concesión de agua para riego y como no la usaban, la vendían a todos los municipios de Baja California. Ahora ellos ya no tienen la concesión, se les da la asignación directamente a los municipios. Lo que los municipios vayan a pagar por derechos de agua a la Conagua se regresa en obra pública. Es decir, antes se le quedaba en el bolsillo a 10 personas. Ahora se regresa a la gente. En Baja California vamos a hacer la desaladora de Baja California en Rosarito. Estamos haciendo un montón de obras para el saneamiento del río Tijuana. Estamos haciendo obras para llevar agua a San Quintín, que es uno de los municipios con mayores necesidades en el país. En fin, los recursos ahora se le regresan a la gente, a diferencia de antes, que se le quedaban a unas cuantas personas. Bueno, eso ya depende del propio municipio, si bajan o no. Lo que sí es que ya el recurso del pago del agua ya no se queda en unos cuantos, ya se regresa a la gente en más obra pública para beneficio de todos, que todos tengan acceso al agua potable. Bueno, vamos a las preguntas. ¿Alguien más quiere comentar? No. ¿Mauricio, algo más? No, bueno, vamos. De este lado, ¿quién no ha preguntado? A ver. El compañero que está hasta atrás. A él y luego al que está atrás, para que, ya que te levantaste. Gracias. Gracias por la oportunidad de darle la palabra a Diario Plaza Juárez. No, hay que sentarse porque por las cámaras. Y a la red de comunicadores de la CEMEX América. Mi primera pregunta, Presidenta, es sobre la agenda, sobre el turismo comunitario. Quisiera preguntarle si Fonatur aún tiene terrenos que donde esté dándoles el mantenimiento, lo que llaman sus supermanzanas, porque según entiendo, con el presidente López Obrador, todos esos espacios que eran para futuros desarrollos y que no se vendieron o que no se han vendido porque son a precios muy altos, iban a pasar al municipio. La pregunta concreta es si todavía tiene Fonatur estos espacios. Lo que pasó al municipio es el mantenimiento. Así es. Antes Fonatur daba el mantenimiento a Cancún, Ixtapa, Huatulco, exactamente, Los Cabos, una parte de Nuevo Nayarit, que son zonas que desarrolló Fonatur. Fonatur se crea en los 70s, eran tierras nacionales y se decide hacer ahí desarrollos turísticos. Entonces se venden las tierras nacionales, se hace un desarrollo turístico y con ese recurso se urbanizó
el desarrollo turístico. Lo cierto es que no necesariamente se urbanizó de la misma manera a las personas que trabajan en el desarrollo turístico, pero esa fue la manera en que creció Fonatur o su objetivo de desarrollo turístico en el país. En realidad se desarrolló el gran turismo. Lo que hizo el presidente López Obrador es que en vez de que Fonatur siguiera dándole mantenimiento a las zonas turísticas, pues que fueran los municipios quienes le den el mantenimiento y en todo caso, pues a través del cobro de predial a los propios hoteleros, etcétera, pues recabara los recursos para poder hacer la limpieza y toda la operación de lo que significa una zona turística. Eso se mantuvo así. La mayor parte de los terrenos de Fonatur se declararon áreas naturales protegidas. Todavía quedan algunos terrenos, por ejemplo en Cancún quedan unos pequeños terrenos que están justo donde cae el puente que vimos o que subía a las redes sociales, el Nichupté, y que se busca comercializar, pero ese recurso ahora va a ir para el desarrollo del turismo comunitario, a diferencia del pasado que solo iba para la urbanización de los grandes desarrollos. Pero ya queda muy poco de tierra en Fonatur. Pero en Cancún entonces sigue Fonatur haciéndose cargo de ¿ya no? Es el municipio, igual que en los otros lugares, son los municipios quienes se hacen cargo. Ahora, usted hizo un anuncio Ahora solo Fonatur se está haciendo cargo de Acapulco. Fonatur Infraestructura, que es otra institución, también se llama Fonatur, pero son dos instituciones distintas, está a cargo de la limpieza y el mejoramiento de la bahía de Acapulco, justamente después de los dos huracanes que tuvieron tanto impacto. Ahora, el complemento de la pregunta es lo que anunció precisamente de turismo comunitario, donde Fonatur ya no va a comprar terrenos, sino que se va a encargar de la administración o los va a apoyar para la construcción de infraestructura. Si nos pudiera ampliar un poco más cómo quedó esta nueva forma en la que operaría Fonatur y cómo garantizar que efectivamente el resultado sea un desarrollo que beneficie a la población. Gracias. El turismo comunitario no era reconocido por ley ni por decreto. ¿Qué es el turismo comunitario? Las propias comunidades administran los servicios turísticos, sea una comunidad indígena, un ejido, una cooperativa de un ejido, una cooperativa de una comunidad. Es un grupo de personas avalado por la comunidad que desarrolla turismo para beneficio de toda la comunidad. En esencia, ese es el turismo comunitario. El turismo comunitario no estaba reconocido en el país. Entonces, hoy se publica el decreto de reconocimiento del turismo comunitario. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que la Secretaría de Turismo va a destinar recursos para capacitación, para formación, para apoyo de difusión, promoción del turismo comunitario en coordinación con las comunidades, cosa que antes pues en realidad no estaba reconocido como tal. La otra ventaja que tiene es que Fonatur, de tener más recursos, apoyará al turismo comunitario. Digo de tener porque hoy Fonatur ya no tiene tantos recursos, pero si vende algún predio o tiene recursos adicionales, pues entonces parte de esos recursos van a ir a apoyar el turismo comunitario. En particular en Quintana Roo hay un área muy importante cerca de Carrillo Puerto o en el municipio de Carrillo Puerto. Carrillo Puerto tiene muchísimas comunidades, no solamente es la ciudad de Carrillo Puerto, sino hay muchas comunidades. Y esas comunidades han desarrollado desde hace muchos años, por estar en un área natural protegida, el turismo comunitario. Vas ahí, por ejemplo, aprendes a tejer el algodón, o aprendes a hacer chocolate, o aprendes a las actividades que se realizan en la comunidad, o hay senderismo para conocer el área natural protegida, o conoces una iglesia que hay ahí en el lugar donde estuvimos, que fue una iglesia que se bombardeó durante la Guerra de Castas. Entonces conoces la historia de la zona
vinculada con la explotación al pueblo maya, la guerra de casta, así como posteriormente se desarrolló. Es decir, es turismo histórico, turismo rural, turismo comunitario, para conocer cómo viven las comunidades y cómo aprendes de esas comunidades o de su riqueza natural. Entonces, esas comunidades ya desde hace mucho tiempo habían pedido el reconocimiento del turismo comunitario. Por eso hicimos ahí el evento y ahora vamos a apoyar con recursos y promoción para que puedan tener pues mayor número de visitas. El Tren Maya, la idea es que pueda tener comunicación desde una estación del Tren Maya, por ejemplo Valladolid, hasta estos lugares en donde hay turismo comunitario. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, la semana pasada llegó al Senado, visitó al Senado una comitiva de estudiantes de universidades de Estados Unidos, de Stanford, del MIT, de Harvard, y fueron recibidos por senadores quienes les dieron una exposición sobre la política de México, destacando el tema de seguridad. Llamó la atención, en lo particular me llamó la atención, el que en el caso del tema de seguridad los expositores, que fue el licenciado Priego y fue un especialista, también fue el director de la Universidad Militar, el tema era sobre la seguridad. Bueno, un punto de esa conversación fue señalar que había deficiencias o había una poca solidez en el trabajo de la Fiscalía General de la República, que es, digamos que es un organismo nuevo para dar seguimiento a los temas de delincuencia organizada, y que eso era una situación, bueno, de entrada señalaban el tema de la cuestión esta con el Mencho, de que no se pudo garantizar que lo que hubiera dentro de ahí, las nóminas y todos los documentos, preservar esa escena. Eso que fue un comunicado que sacó la Fiscalía. Presidenta, aquí es preguntar si usted coincide con este punto de vista de que la Fiscalía requiere un mayor trabajo para fortalecer sus tareas de investigación a fin de que se pueda seguir con mayor dureza y con mayor trabajo el combate al crimen organizado. Bueno, no escuché la conferencia ni tampoco los puntos de vista, es lo que me mencionas hoy de lo que dijeron estos estudiantes. Habría que pues escuchar realmente cuál es la exposición que hicieron ellos para saber si coincidimos o no coincidimos en lo que dicen. Lo cierto es que Ernestina Godoy está haciendo un excelente trabajo al frente de la Fiscalía. Ella tiene un nuevo plan de trabajo para fortalecer la Fiscalía General de la República y su vínculo con las fiscalías estatales. Por lo que nos ha informado, ella va a presentar este programa, que es su programa de trabajo, en el mes de abril, a mediados más o menos del mes de abril. Entonces, pues ya con el plan de trabajo que presente la fiscal, pues ya puede haber discusión en torno a este plan de trabajo. Una de las áreas que ella quiere fortalecer son las fiscalías estatales. Bueno, las representaciones de la Fiscalía General de la República en los estados, más bien. Las fiscalías estatales pues tienen su propia dinámica y su propia autonomía, sino las representaciones estatales de la Fiscalía General de la República, que desde su perspectiva pues no tienen suficiente personal ni atienden de manera adecuada, sino que todo se centraliza. Es parte de lo que ella ha comentado en el Gabinete de Seguridad. Pero bueno, tiene que presentar su plan de trabajo y sobre eso pues que haya ya los comentarios. Pero entonces, sí, es que ha cambiado mucho, porque de la Procuraduría tenía la Policía Judicial, en fin, había una manera de trabajar para llevar el cumplimiento y la vigilancia de los ordenamientos federales. Ha cambiado mucho al día de hoy. ¿Cómo evaluaría ese trabajo donde la Federación necesita hacer cumplir la ley? ¿Cree que ha sido adecuado, que falta, definitivamente algo revela el que la fiscal quiera presentar este asunto, pero sí es necesario reforzar el trabajo de la Fiscalía? Hay
que ponerlo en contexto. México tiene un nuevo sistema penal acusatorio desde el 2015. Este sistema penal acusatorio cambió por completo la visión del pasado. Tiene sus pros y desde mi punto de vista también requiere mejorarse. Eso significa que tiene que fortalecerse la inteligencia y la investigación para hacer órdenes de aprehensión, que es justamente lo que nosotros estamos fortaleciendo con el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para la Seguridad Pública. Porque para detener un delincuente, lo he dicho aquí varias veces, un presunto delincuente, pues tiene que haber pruebas, lo he dicho aquí varias veces. Si una persona dice, oiga policía, este señor me robó ayer, deténgalo, el policía no lo puede detener porque no tiene las pruebas suficientes y no se ha abierto una carpeta de investigación para saber si realmente esa persona fue quien le robó a la persona o no. Parece algo que está mal hecho, pues, pero así es. La persona tendría que haber ido a levantar una denuncia a la Fiscalía Estatal, por ejemplo, la Fiscalía Estatal hacer una investigación y si no tiene pruebas, pues se desecha. No es suficiente con que una persona diga, me asaltaron. Eso antes era distinto, ahora es así. Entonces, ¿qué se necesita para detener a presuntos delincuentes? Pues más investigación e inteligencia. Y eso es lo que estamos reforzando ahora. Entonces, no es necesariamente el tema de una institución u otra institución, sino un sistema penal distinto y un tiempo del 2015 al 2018 donde prácticamente no se hizo nada, del 18 al 24 donde se avanzó y ahora nosotros estamos poniendo especial énfasis en ello. Pero Ernestina es muy buena. Fíjense, a ver si tienes por ahí los resultados que dimos en la ciudad cuando fui jefa de gobierno de homicidio. Que el otro día escuché a unos comentócratas que decían es que la presidenta ahora tiene resultados porque es obligada por el gobierno de los Estados Unidos. No sé si lo han oído, esa es parte de lo que se dice. Bueno, somos el mismo equipo que estuvo en la Ciudad de México. Ahora, en la Ciudad de México, Ernestina Godoy era la fiscal del Estado, del Distrito Federal, perdón, de la Ciudad de México. Omar García Harfuch era el secretario de Seguridad, su servidor era la jefa de gobierno. Nada más que ahora estamos reforzados porque tenemos a la Defensa, a la Guardia Nacional y a la Marina, e incluso al Centro Nacional de Inteligencia, que hoy investiga principalmente temas relacionados con seguridad pública gracias al cambio en la ley. Cuando fui jefa de gobierno, este equipo bajó los homicidios en 50%, del 2018 al 2023. Yo estuve hasta mediados del 2023 en la ciudad. En 50% bajamos los homicidios y todos los delitos de alto impacto. Ahora, el mismo equipo, antes Ernestina como consejera jurídica y hoy como fiscal general de la República, pues hemos bajado los homicidios en 44%. Es decir, es un sistema que probamos en la ciudad y que hoy estamos desarrollando a nivel nacional. No tiene nada que ver la relación que hay en la coordinación con el gobierno de los Estados Unidos y sus instituciones, que nos ayudan con inteligencia en el marco de un entendimiento, pero es un trabajo y la misma estrategia. Cuando estaba en la ciudad yo decía 4 ejes de la estrategia: atención a las causas, fortalecimiento de la policía de la ciudad, inteligencia e investigación y coordinación. Y ahora son los mismos ejes, solo que es fortalecimiento de la Guardia Nacional. Este fue el resultado, fíjense, en la Ciudad de México. Y Clara ha venido todavía disminuyendo más. De 2015, o sea, de 2006,
Fíjense dónde deja el presidente. Cuando fue jefe de gobierno López Obrador, él baja el número de homicidios. En 2005 él sale a la campaña. Todavía de 2005 a 2006 baja más. En diciembre entra Marcelo de jefe de gobierno y mantiene a 2 homicidios diarios, más o menos. Y luego viene Mancera, que se disparan los homicidios de manera impresionante. Nosotros entramos en 2018, diciembre de 2018. Tuvimos un año que se subió y después bajamos los homicidios a junio de 2023, que es cuando yo salgo de la ciudad. Ahora pon la de nacional. ¿2006 a 2012, a diferencia de la ciudad? Creció con Calderón, en la ciudad se mantuvo. 2013 al 2018 sube a nivel nacional y también subió todavía más en la ciudad con Mancera. Presidente López Obrador contiene y empieza a disminuir y nosotros disminuimos en 44%. Bueno, con año 45%. O sea, es una estrategia. Que probamos en la ciudad y que estamos desarrollando a nivel nacional. Igual con otros delitos. Nos falta todavía, pero tiene que ver con una estrategia. Y en esa estrategia, ¿qué peso tiene el que no haya impunidad? Porque ya no le correspondería necesariamente a… Pues son los 2 brazos, como lo he dicho. Es atención a los jóvenes, a las causas y cero impunidad. Ahí una parte es las fuerzas de seguridad, otra parte es la fiscalía, las fiscalías estatales, y otra parte es el Poder Judicial, porque depende del Poder Judicial, pues la orden de aprehensión o no liberar a presuntos delincuentes, ¿no? Digo presuntos porque pues tiene que probarse que en efecto cometieron un delito. Presidenta, en otro tema más, en el tema de la reforma electoral, ¿cuál es su apreciación en relación a la revocación de mandato? Porque entiendo que no es un tema que lo promueve el Ejecutivo, sino que tiene que ser la ciudadanía la que establezca si se va a ese ejercicio o no. Entonces, ¿por qué hay el interés del Ejecutivo de que sea esa posibilidad se empate con el proceso electoral? Pues porque puede hacerse en el 27 o en el 28. ¿Para qué hacerlo en el 28? ¿Para qué hacer de nuevo casillas, de nuevo, si es que se solicita la revocación de mandato, si ya hay casillas? Pero eso no llevaría a que se generara un efecto como el de las elecciones, donde el partido que tiene mayor influencia y mayor peso es el que se lleva, jala el resultado de las demás cosas, y más si lo que usted está promoviendo es que se le permita al presidente, en caso de que la decisión ciudadana sea someterlo a revocación, se le permita hablar y participar. Entonces sería como hacer otra campaña más. ¿No podría tener esa lectura? No entiendo la pregunta. Sí, cada vez que hay elecciones, cuando la elección presidencial jala al partido que lleva la preferencia, la selección presidencial jala. Si se empata la revocación de mandato
igual sería un empuje para las candidaturas del partido que tenga mayor fuerza. Pues es una interpretación. Mi interpretación, ¿quién instaura la revocación de mandato? ¿Quién instaura? El presidente López Obrador, Sí. la propuso. Desde que fue jefe de gobierno, dijo: el pueblo decide si me quedo o me voy. Entonces, se lleva a la Constitución la revocación de mandato. Él incluso lo propone que sea la mitad del periodo, pero no se acepta y se va al siguiente año. El siguiente año, ¿qué problema tiene? Se pusieron una tercera parte de las casillas, que porque no había suficientes recursos, que, en fin. Entonces, votaron con todo y eso 16 millones de personas. Si mal no me acuerdo, ¿no? 16 millones de personas. 16,5 millones de personas. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente decida si seguimos o no seguimos. Entonces, ¿qué propuesta hago yo? Pues que pueda ser a la mitad del periodo o un año después. Eso es todo. Si es a la mitad del periodo, la presidenta no puede hacer campaña por un partido político. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero si va a revocación de mandato, pues si en la mañanera yo digo: oigan, recuerden que hay revocación de mandato también en la elección del 27. Pues que se permita decirlo, porque antes no se permitió decir nada durante ese periodo. ¿Qué problema tiene que el presidente, que es el que está sujeto, o la presidenta, a revocación de mandato, diga: ciudadanos, mexicanas, mexicanos, decidan ustedes si nos quedamos o nos vamos? Recuerden que la revocación de mandato es en tal fecha. Y la revocación de mandato tiene que ver con si continuamos o nos vamos. Eso es lo que decimos que podemos decir. Si Eso es todo. Nada más que usted… Nada más que, claro, hay quien dice: pues no, si la presidenta dice eso, pues entonces ya está haciendo campaña por Morena. Pues no, eso está prohibido. Nada más que tampoco pueden decir que quien va a revocación de mandato no puede hablar de la revocación de mandato. Pues es como un absurdo que no puedas decir: va a haber revocación de mandato tal fecha. Bueno, presidente, ahí la lectura simple y sencillamente es que se revoca no solo a la figura del presidente, sino al proyecto político que encabeza el presidente y al partido que lo postuló y que lo tiene. Eso es parte del proyecto político. Por eso entiendo que es la oposición, decir: bueno, pues, si el presidente habla durante la revocación, está fortaleciendo el proyecto del partido. Sí, es un proyecto de nación, sí. Pero si yo estuviera mal calificada, si la gente no quisiera, pues por más que hablara de eso, pues la gente no votaría por el proyecto de nación, ¿verdad? O no elegiría que siguiera la presidenta en el poder. Pues tiene que ver con los presidentes, ¿no? Si eres un presidente bien calificado o no bien calificado. Sí, pues ya para cerrar, el fin de semana pasado, viernes y sábado, fue el encuentro de comunicadores independientes. ¿Cómo les fue, de veras? Muy bien. Bueno, no asistieron todos los reporteros y los que llegaron de comunicadores independientes, pues no todos no son periodistas, aunque ellos dicen que quieren llegar a tener ese estatus, no solo en cuestión, no todos son periodistas, es lo que quiero decir, sino son ciudadanos que les interesa hacer periodismo, les interesa trabajar en el periodismo, bueno, es muy loable, pero que
Creo que el gobierno pudiera hacer muchas cosas para apoyarlos, para que se profesionalicen, que fue uno de los temas que se tocaron. Y también le podría decir que hubo excesos, por ejemplo, a la compañera Reina Edel la acosaron muchísimo solo por el hecho de comer, por ejemplo, le están diciendo. Yo no veo porque esa es una apreciación, porque usted está preguntando cómo nos fue, de por qué a la compañera le estaban acosando simplemente porque estaba comiendo lo que todos estaban comiendo, diciéndole, y ahora tú por qué comes y tanto criticas al gobierno, ¿no? Entonces creo que hace falta trabajar mucho con las personas que son comunicadores y que lo quieren hacer de manera profesional, y creo que el gobierno pudiera tener mucho campo de participación en ese sentido. Pues eso ya depende de cada quien, ¿no? O sea, lo cierto es que hoy la comunicación ya no es solo con los medios tradicionales. A los medios tradicionales eso no les gusta. Ellos quisieran que solo permaneciera ellos, que no hubiera ni medios públicos ni medios alternativos. Pero afortunadamente pues hay medios alternativos, que en efecto pues la discusión fue hacia dónde van los medios alternativos y cómo mejorar y qué hacer. Pero es bueno que ya no solo dependamos de unas cuantas televisoras o de unos cuantos periódicos o de unos cuantos radios comerciales. Aquí en la mañanera están todos presentes, las televisoras, los radios, y ustedes son testigos de que le doy la palabra a todos, a los medios tradicionales, vamos a decirlo así, y a los alternativos, a los que hablan a favor nuestro y a los que hablan en contra nuestro. Todos tienen aquí participación, somos muy plurales. Hay quien no quiere participar también, y todo está enmarcado pues en 2 horas más o menos que le dedicamos a la mañanera. Yo me prometí que este año iba a ser 1, pero pues no da tiempo. Entonces, más o menos 2 horas que le dedicamos, 1:30, 2 horas, dependiendo del día. Gracias, Alejandro Alemán, Diario Plaza Juárez y Enlace Mexamérica. Muchas gracias por Muy bien. la atención. Bueno, vamos. A ver, para que no digan que no, vamos a darle proceso para que. Vamos uno acá y uno acá de este lado y terminamos. Gracias, Presidenta. Buenos días, Dalila Escobar, del Proceso. Primero preguntar si ya analizaron el asunto de la resolución del juicio de amparo para que Sedena entregue los 583 folios de los informes del CERFI, recordemos por el caso Ayotzinapa, y bueno, pues en primer lugar eso, ya pasaron más o menos como 2 o 3 semanas de que se dio a conocer. Lo tiene que revisar la Corte, está en la Corte en este momento. Lo va a revisar la Corte y no ha dicho algo Sedena de que en efecto con o sin Sedena resolución. lo que dice y es lo que sostiene es que se ha entregado todo lo que se tiene que entregar desde hace tiempo, que todo se ha entregado. Ya hablaremos del caso Ayotzinapa. Esto tiene que ver con una resolución que hizo un juez en Tamaulipas, muy cuestionable, muy cuestionable. ¿La última resolución que mencionó? Es la misma resolución, pero tiene que decidir la Corte. Ok, Presidenta. También preguntarle si el gobierno ya formalizó la incorporación a la serie de investigaciones de integrantes que estuvieron en el GIEI. Se va a formalizar, si recibió propuestas, es una de las peticiones que han tenido madres y padres también. Sí, algunos de ellos lo han planteado. Lo que hice fue pedirle a la representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México que pudiera presentarnos algunos expertos. A partir de que llegamos, en su momento solicitamos al fiscal Gertz Manero que se cambiara al fiscal del caso Ayotzinapa. Entró un nuevo fiscal que está analizando con nuevas líneas de investigación, herramientas y métodos de investigación que no se habían usado previamente. Entre ellos, una valoración mucho más intensa de las llamadas de teléfono de esa noche y los días posteriores, que se analizaron, pero desde la perspectiva de este nuevo fiscal,
no con suficiente análisis. Esto ha llevado a nuevas detenciones, a nuevos sitios de búsqueda y a otras investigaciones con nuevas detenciones. Entonces, en esta perspectiva es que nosotros planteamos al Alto Comisionado de Naciones Unidas que pudiera apoyar con expertos internacionales. Los expertos que estuvieron en el GIEI, hay algunos padres de familia que siguen pidiendo que estén. Ellos, como ustedes saben, pues tenían una visión. Nosotros hemos preguntado a través de Arturo Medina si estarán dispuestos a abrir este nuevo esquema de investigación que se está haciendo. Y no están muy abiertos a ello. Entonces, todavía se sigue platicando con ellos. Pero lo que sí hemos solicitado al Alto Comisionado pues son expertos que recomienden Naciones Unidas para que puedan dar certeza, digamos, de que este nuevo esquema de investigación que se está siguiendo es válido, está bien hecho, tiene las suficientes herramientas. Lo que es cierto es que ha llevado a nuevas detenciones y nuevas líneas de investigación. Sí, Presidenta, me quedo un poco con la duda de lo que mencionaba sobre la resolución. Lo último que se dio a conocer fue de un juzgado quinto en Distrito de Materia Administrativa en la Ciudad de México. ¿Usted se refiere a que esto más bien derivó de uno anterior, un recurso legal anterior que se dio en Tamaulipas? Es cierto, son dos, tienes razón, son dos. Uno que está en la Corte y el otro es este amparo que en este momento no sé en qué proceso vaya. Ah, ok. Sí, me había quedado con la duda y porque mencionaba usted que el otro, el de Tamaulipas, es cuestionable. ¿Por qué es cuestionable? Bueno, ya hablamos, si quieren, en otra ocasión del caso Ayotzinapa, pero ustedes saben que allí se liberó a muchas personas, presuntamente por haber sido torturados, pero se liberó a otros que no necesariamente habían vivido tortura y que pudieran haber tenido información. Esto se explicó de manera muy amplia en su momento con el presidente López Obrador. Ese proceso está en la Corte. Sí, bien, Presidenta, en otro tema, sí. Preguntarle también la razón que se tuvo por la cual no asistió el fin de semana a un evento que se tiene en una escuela primaria en Oaxaca. ¿Tuvo que ver con cuestiones de la CENTE, de manifestación? No, llegamos tarde, salimos muy tarde de Guelatao. Y ya era hacer esperar a los niños y padres de familia otra hora completa. Ya llevaban una hora esperando y era hacerlos esperar otra hora. Entonces hablamos, es cierto que llegaron los maestros de la CENTE, pero pues eso no tiene problema. Hablamos con ellos y ya. No, tenían que haber esperado otra hora para que nosotros pudiéramos llegar. Entonces hablamos con Mario y le dijimos que ya estaba en la escuela y Edna, pues que mejor realizaran el evento para que no tuvieran que esperarnos tanto. Y ya nosotros, ya cuando llegamos, ya más noche, nos fuimos hacia el puerto de Salina Cruz. Bien, Presidenta, quisiera preguntarle… Y en otra ocasión vamos a esta escuela. Esta es una escuela que es de la época de la colonia, de 1793 o algo así. Una escuela primaria que se dañó con el sismo y tardó mucho tiempo en reconstruirse. La reconstruyó el INAH junto con Sedato y finalmente quedó. Entonces la idea, y se llama Benito Juárez la escuela. Entonces la idea era poder ir el mismo 21 de marzo a inaugurarla, pero bueno, salimos ya muy tarde de Guelatao y ya se nos hizo tarde para llegar. Presidenta, en otros dos asuntos nada más, uno que tiene que ver con cuando usted era jefa de gobierno hace aproximadamente 6 años, poco más de 6 años, un incidente que se dio aquí muy cerca de Palacio Nacional, una serie de agresión, una agresión que cometió una persona, un hombre que se mencionó en ese momento había sido o era militar en retiro. Eso fue lo que se mencionó incluso en medios de comunicación y lo que poco que se pudo recoger. ¿Qué había sido? ¿Qué, perdón? No te escuché. Militar en retiro. Hace 6 años hubo una agresión por parte de esta persona y que en el que murieron 5 vecinos en Licenciado Primo de Verdad, aquí en el número 7, muy cerca de Palacio Nacional. Ya han pasado 6 años y bueno, no se tiene como mucha información o a lo mejor no se ha dado a conocer respecto de la investigación que que se dio o que se debió haber dado después de esta agresión en la que también murió el propio agresor y en la que quedaron pues personas heridas, 5 vecinos fallecidos y 2 personas
personas heridas y que además después, tiempo después, como un año más o menos después, hubo más que desalojo, fue una invitación pues a salir de esta zona para que se pueda rehabilitar el predio. Los vecinos han mencionado que pues a 6 años no han conocido si sucedió o si se dio alguna investigación al respecto, y también el asunto de que no se ha cumplido el asunto de la vivienda en esa zona. Muchos de ellos viven hasta en esa, pagan muy cara tema de traslados para las escuelas de sus hijos, sus centros de trabajo están aquí. Quisiera ver, Presidenta, si van a darle salida o qué salida encontrarán para pues al menos cerrar un poco este caso de lo que sucedió. Preguntamos a Ernestina, la verdad no lo recuerdo. Sí recuerdo el hecho, pero no recuerdo cuál fue el final de la investigación. Pero le pedimos a Ernestina a ver si ella recuerda, y si no, a la fiscal actual, a Berta Alcalde Luján, que pueda informar sobre este caso, en qué quedó. Ese edificio está aquí atrás, lo ocupaban familias. No fue dañado con el sismo, pero se acercaron cuando estábamos en la Comisión de Reconstrucción para que se rehabilitara. Entonces se decidió que se rehabilitara a través del INVI, del Instituto de Vivienda. Tuvimos problemas en aquella época con el censo de vivienda y algunos problemas relacionados con las familias que estaban ahí, porque había muchas familias, es que estoy recordando exactamente, fue hace ya varios años, había familias que era la mamá, el tío, el primo. Entonces, si todas las familias tenían derecho a la vivienda o nada más era una familia, había problemas de ese tipo. Y después hubo problemas con el INAH para decidir si sí debería ser un edificio de vivienda o no en ese lugar. No recuerdo en este momento cuál fue la resolución final, pero lo revisamos con Clara ahora para ver cuál es la alternativa. Sí, porque todavía no tienen ellos el conocimiento de qué va a pasar. Ahí sigue el letrero, ¿no?, que dice que sigue. Y el último caso, Presidenta, el asesinato de Bernardo Soriano Castro, que fue asesinado fue en febrero, y fue solo 9 días después de que fue destituido de su cargo como titular del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales en Baja California Sur. Él, antes de este puesto, había sido su procurador de delitos de alto impacto. Estuvo como más o menos 7 años. Yo quisiera preguntar, Presidenta, si han abordado este caso o qué investigaciones se han tenido al respecto, sobre todo porque se dio en medio de varios señalamientos que dio Bernardo Soriano, y de hecho en la visita que tuvimos en La Paz pudimos incluso platicar con él, nos hablaba de varias cuestiones irregulares que hay, por ejemplo, en la Procuraduría Estatal, encabezada por Antonio López, a quien finalmente también ya abiertamente, 9 días antes de que fuera asesinado, señaló directamente varias irregularidades en esta Fiscalía Estatal, en esta Procuraduría Estatal, y quisiera saber si hay investigaciones al respecto, qué de las declaraciones que dio públicamente y qué de cómo se dio el caso y el móvil al que pudo haber sido origen del asesinato. Le pedimos al Gabinete de Seguridad que pueda dar más información. ¿No se había abordado en las mesas? Sí hay una investigación, pero yo preferiría que lo reportara el Gabinete. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Bueno, vamos acá para… Luego vamos ahí atrás para que… Sí, está bien. Gracias, Presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Primero, ha ido escalando la crisis entre Cuba y Estados Unidos. De hecho, ayer el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández, dijo que se están preparando ya para la posibilidad de una agresión militar. Más allá ya hemos hablado aquí de la ayuda humanitaria a la isla, pero me interesaría saber, ante la escalada que se está presentando, México, ¿qué previsiones podría tomar con los connacionales que viven en Cuba, con el cuerpo diplomático que está en Cuba, y si ha habido en algún momento un acercamiento por alguno de los dos países con el gobierno de México para ser interlocutor en caso de que se lleve a cabo una pláticas entre ambos países para no continuar la escalada? Es público que ellos tienen conversaciones, Estados Unidos y Cuba, buscando siempre una solución pacífica. Y nosotros hablamos con el gobierno de Cuba y hablamos con el gobierno de Estados Unidos
buscando los mecanismos para que sepan que México está ahí siempre presente para evitar pues cualquier conflicto. Hoy parte otro barco de ayuda humanitaria de México a la isla, al pueblo cubano, y vamos a enviar toda la ayuda humanitaria que sea necesaria. También han ido brigadas internacionales que han salido de México. Ahí se les ha apoyado para que pues no vayan solas las embarcaciones, porque hay unas embarcaciones muy pequeñitas. Entonces, para que no vayan a tener algún problema en el transcurso, porque como son pequeñas, parece muy corto el viaje, pero de Progreso a Matanzas, creo que es el puerto, están haciendo 3 días, porque pues son barcos pequeñitos, entonces pues se apoya ahí para que no vayan a tener ningún problema en el camino, si tienen una avería en el barco, pues que se les apoye y que no, como parte pues de patrulla marina, ¿no? Y vamos a seguir enviando ayuda humanitaria. Y sí reivindicamos, y siempre lo vamos a reivindicar, el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación. Y que frente a cualquier conflicto lo que debe usarse son las vías multilaterales, Naciones Unidas, y que Naciones Unidas también debería enviar ayuda humanitaria. Esas son las vías en caso de algún diferendo, de alguna solicitud, de alguna… No un país sobre otro, no la invasión, no la solución violenta. Nosotros reivindicamos la autodeterminación del pueblo cubano a definir ellos mismos su propio gobierno. Estamos en contra del bloqueo. México está en contra del bloqueo desde principios de los 60. Estamos cumpliendo, si fue 61, 62, pues mi edad, 64 años, de estar en contra del bloqueo. Bueno, yo apenas voy a cumplir 64. Tengo 63, el 24 de junio cumplo 64. 64 años en contra del bloqueo. Y estamos en contra de que se evite que llegue combustible, con represalias a otros países para que no llegue combustible, tanto como ayuda humanitaria como en un acuerdo comercial que puede tener cualquier país con otro. Entonces, esa siempre va a ser nuestra posición frente a Cuba. Y se lo hemos hecho saber a Estados Unidos y Cuba lo sabe. Y vamos a seguir enviando ayuda humanitaria. Y estamos buscando también que pudiera llegar combustible sin afectar a México, como ayuda humanitaria o incluso con acuerdos comerciales. Cuba acaba de, hace una semana más o menos, de decir que abre su economía de distintas maneras. Habría que entender cuáles son esos mecanismos para ver si empresarios mexicanos no quieren invertir en Cuba, por ejemplo. Creo que era para cubanos en el exilio que podían invertir. Pero no solo cubanos, parece que no es solo cubanos, estamos viendo los alcances. Entonces todavía no es pertinente este llamado a la población mexicana que esté viviendo en Estados Unidos. Siempre hay apoyo que puedan, en Cuba. Salir del país o… No hay llamado a que puedan, o sea, está siempre la Embajada de México, tenemos un gran embajador ahí, muy buen embajador realmente, y ahí está presente para apoyar a cualquier población mexicana. Gracias. Presidenta, acerca del Plan B, parece que todavía no hay certeza de si se va a llevar a cabo la discusión hoy o en el transcurso de la semana de este paquete de reformas que usted envió. ¿Cuál sería el futuro de esta reforma que usted esté avisorando? También se hablaba acerca de que el tema de los regidores no quedó tan claro porque hay algunos ayuntamientos que no tenían los 15 y plantean subir a 15. No, pues claro que no. Y se podrían incrementar hasta 1,500 los regidores en todo el país. ¿Se están haciendo adecuaciones todavía para ese presidente? En el transitorio dice ahí claramente, no sé si quedó, habría que agregarlo en todo caso para los regidores, pero en el transitorio dice claramente que, por ejemplo, en el presupuesto de los congresos
No se trata de que si no tienes el punto 70 llegues al punto 70 del presupuesto del Estado, sino que no suba lo que tienes en este momento en términos reales y que los que tienen más de punto 70 pues tienen que bajar. Igual en el caso de los regidores, obviamente. En el caso de los ayuntamientos, si no llegan a 15, se tienen que quedar con los que tienen. Pues sí. No subir. De hecho, está establecido a través de población cuánta población tienes, cuántos regidores pudieran tocarte. ¿Hoy va a ver a los líderes parlamentarios en la tarde, Presidenta? En la tarde-noche no he podido hablar con ellos, pues estuve desde el jueves fuera. Entonces no tengo conocimiento de cómo son las fechas que están planteando. Gracias. Y por último, de mi parte, sigue aumentando la mortandad, de especies, de diversas especies en el Golfo por el derrame que ya lleva varios días, semanas de hecho. ¿Qué información nueva tienen acerca del derrame que ya afecta a Veracruz, Tabasco, afecta a los pescadores, afecta Sí, hubo un derrame, como ustedes saben, de un barco, que se están haciendo todavía todas las investigaciones y también le pedimos a la Fiscalía también que pudiera intervenir, porque finalmente ya hay delito penal en este caso. Entonces, no es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza de el océano y las playas. Entonces están trabajando, de hecho vi varias notas el día de ayer, le pedí al director de Pemex que se fuera él personalmente a ver cómo está la situación y ver si se requieren más recursos para avanzar todavía más en la limpieza. Y aparte está lo que ocurrió afuera de la refinería Olmeca Dos Bocas, que pudo haber tenido alguna implicación en derrame, pero en todo caso es menor. Lo principal fue un barco de una empresa que tuvo este derrame y que Pemex está ayudando a limpiar. Está la Profepa ahí también, Semarnat, y todo el recurso que sea necesario para ayudar a los pescadores. Y resarcir el daño a los pescadores, prestadores de servicios, ¿quién lo va a hacer? ¿La empresa o el gobierno va a tener algún apoyo para ellos? Puede haber un apoyo, pero la empresa tiene que resarcir evidentemente los daños. Entonces, por eso tiene que haber la certeza de quién fue quien provocó este derrame y las consecuencias que esto implica en términos administrativos, que sería la Profepa, e incluso penales, que sería la Fiscalía. Muchas gracias, Presidenta. Es Profepa y ASEA, son las dos instituciones que determinan. Está ahí la directora de la ASEA, la nueva directora de la ASEA, que es Andrea González, y está el director de Pemex, se traslada hoy, y está también la Profepa, Mariana Boya, revisando y atendiendo. ¿Para cuándo esperan un dictamen? Me van a presentar hoy una tarjeta, tengo la información, pero les pedí que todavía hicieran un reconocimiento mayor y que hablaran con los pescadores. Bueno, vamos de este lado ahora. El compañero de hasta atrás. Alejandro Patrón, reportero urbano de La Paz, Baja California Sur. Antes que nada, Presidenta, pues darle las gracias a su equipo de comunicación que permite que alguien de Baja California Sur esté aquí en las mañaneras. Preguntarle, Presidenta, la gente de Baja California Sur pues está muy agradecida ahora que anduvo por allá en Ciudad Constitución, que llegó a una taquería inclusive, y preguntarle… A los tacos perrones. Los perrones. Estuvo en la presa El Novillo con el señor gobernador y la presidenta Milena. Estamos con poca información, muchos de Baja California Sur. ¿Nos podrá explicar más o menos sobre ese proyecto que hay en Baja California Sur, que es del agua? Sí, platica el proyecto de la presa. Gracias, Presidenta. La presa de El Novillo en Baja California Sur es una obra de infraestructura muy importante porque en la ciudad de La Paz, cuando hay fuertes lluvias, toda el agua se regresa al mar, se pierde. Además es una zona donde se tiene un déficit de agua importante. Con la presa lo que vamos a hacer es que parte de esa agua que llega cuando hay huracanes la podamos retener y destinarla para el consumo de las personas.
Aparte de la presa, se está construyendo una nueva línea de conducción que es un acueducto de casi 14 kilómetros. También se están construyendo tanques elevados y se está llevando a cabo un proyecto de sectorización en toda la ciudad que ya había iniciado la presidenta municipal Milena Quiroga, se va a complementar para llevarlo a toda la ciudad de La Paz, y también el programa contempla una nueva planta potabilizadora, se están cambiando redes de distribución, es un proyecto integral con una inversión muy importante que no tiene precedentes en la ciudad de La Paz y que va a ayudar a garantizar agua para los siguientes 60 años. Es un proyecto que instruyó la presidenta, derivado del conocimiento que se tuvo de la zona, de los recorridos, y es una gran noticia para los habitantes de La Paz en Baja California. Otro tema, presidenta. La última ocasión que me dio la palabra aquí, que fue en abril del año pasado, le comentaba yo a usted el gran problema que hay en Baja California Sur. Usted le ha apostado toda la salud, pero en Baja California Sur seguimos el problema principalmente en la clínica del ISSSTE, Seguro Social, Hospital Salvatierra. Pues la gente, los pacientes siguen en las camas, en los pasillos. Hay un hospital que antes le llamaban el Hospital Salvatierra el Viejo, que ahí lo pueden hacer otro hospital. Está la clínica 34. Otra cosa, pues los pacientes del ISSSTE vienen de Santa Rosalía, Ciudad Constitución, pues usted sabe la distancia que hay, vienen a ver a los especialistas, no hay especialistas, hacen 3 consultas y esa gente que viene, el mismo especialista del ISSSTE lo consulta en la tarde, pero le cobran. Y lo mismo pasa en el Hospital Salvatierra, los especialistas que hay no te consultan, pero en la tarde te consultan en los consultorios particulares. Le pedimos el apoyo a la gente de Baja California Sur a ver qué puede hacer usted por Baja California Sur en los hospitales. Ahí se inauguró un hospital del ISSSTE en Cabo San Lucas. Cabo San Lucas. Se está haciendo un hospital del IMSS, un hospital muy grande, también en Los Cabos. Y se está atendiendo en el caso de La Paz. Inauguramos también del IMSS Bienestar uno en Santa Rosalía, se llama, ¿no? En el norte de Baja California Sur. Lo que sí es que justamente ahora estamos trabajando con los nuevos proyectos de infraestructura, lo que es Comondú, Mulegé, todos estos municipios que requieren todavía mayor apoyo, justamente por la distancia que hay, pues de Los Cabos hasta allá se pueden hacer 5 horas, ¿no? Entonces, esta parte es la que estamos ahora reforzando. Sí, hospitales sí hay, lo que pasa es que no los atienden bien, inclusive en Santa Rosalía le querían pegar a un médico porque no le daban los especialistas la consulta a ese paciente. Lo revisamos, pero está llegando medicamentos en las rutas de la salud y si hacen falta especialistas, lo revisamos. Normalmente pasa, y ahí estamos trabajando, que en los lugares más alejados no necesariamente van especialistas. Fíjense, ahí, por ejemplo, ahí en ese lugar hay 2 médicos cubanos, tanto que se dice de los médicos cubanos, que son los que atienden y que reciben sus apoyos como cualquier médico, pues su salario igual que cualquier médico mexicano, que son los que están atendiendo justamente ahí en Santa Rosalía. Entonces, a veces en los lugares más alejados no van los especialistas y siempre Alejandro Schwartz está buscando la mejor manera. Ahora hay un programa donde vamos a llevar médicos por 2 días a la semana para que puedan realizar las operaciones y lo que se necesita y regresar a sus lugares para poder atender las consultas y las operaciones especializadas. Sobre las carreteras también, Presidenta, que se va a llevar en toda la República, le pide a la gente de Baja California Sur, principalmente de Santa Rosalía, hay una cuesta que se llama El Infierno, que yo recuerdo de hace 40 años, a la semana hay un accidente ahí, ha habido bastante muertes, a ver qué se puede hacer ahí también, y pedirle también sobre el arroyo del Vaquero ahí en la ciudad de La Paz, y otro arroyo que está en el Zacatal, en Cabo San Lucas, en San José del Cabo, también pedirle que lo tomen en cuenta, le pide a la gente de allá del estado de Baja California Sur. Sí, cómo no. Y otro, para cerrar,
pedirle también, cuando vengamos aquí nosotros a algunos de los que venimos de fuera de la mañanera, que no tenemos la oportunidad de tener la palabra, que si la gente que tenemos aquí enfrente, si nos pueden poder platicar con ellos para exponerles los problemas que tenemos, que Atención Ciudadana nos recibe muy bien todos los problemas que tenemos, la licenciada Andrea, pero también muchas veces ocupamos, por ejemplo, en mi caso, hablar con el de la Marina, que hay un problema en Baja California Sur, pero no por una persona, por un marino van a tener la culpa todos, ¿no? Entonces, que nos den esa oportunidad de hablar con ellos. Sí, aquí a través de Gestión Ciudadana lo resolvemos, de Atención Gracias. Ciudadana. Bueno, vamos de este lado. A ver la compañera de Tabasco. Buenos días, Presidenta. Soy Yesenia Peralta de Business Energy. Mire, en el marco del 88 aniversario de la expropiación petrolera recientemente, usted comentó que había que seguir con esta soberanía, continuar con la soberanía energética que se inició desde el sexenio pasado. Comentaba lo del gas. Yo le traigo una apreciación sobre ese sentido. Presidenta, acerca de continuar con la soberanía energética en el país, la importación de gas desde Estados Unidos representa aún una dependencia de nuestro país en ese sentido. En este momento importar gas suele ser más fácil en términos logísticos y operativos. La extracción en cuencas como la de Burgos, que se encuentra en el noreste mexicano, es fundamental que exista un proyecto quizá tal vez a largo plazo y que puede ser costoso, sin embargo estaría permitiendo tener esa soberanía de ese 75% que aún se importa del gas. En su administración, Presidenta, ¿considera retomar este proyecto de Cuenca de Burgos, que por cierto está muy abandonado? Fíjense todo lo que dijeron de la refinería Dos Bocas, de que no era necesaria, de que era un absurdo, que refinar petróleo ya era del pasado, que eso representaba las mayores pérdidas para Pemex, y gracias a la compra de la refinería Deer Park y a Dos Bocas y a la modernización del Sistema Nacional de Refinación, que seguimos nosotros trabajando en Tula y en Salina Cruz, en las demás refinerías también, pero principalmente en Tula y en Salina Cruz. Ayer estuvimos en la refinería de Salina Cruz. Ha sido muy importante, y más en estos momentos, que no solamente el problema es el precio del petróleo, que ha subido como ha subido, sino la posible escasez. Los países asiáticos a nivel global están viviendo problemas de que no tienen. Sí, así es. Porque no se permite, porque tiene problemas el paso en el estrecho. Porque la mayor parte del petróleo sigue viniendo de los países árabes, del Medio Oriente y de Irán y de esa zona del planeta. Entonces, México produce petróleo, refina su petróleo en un 80%. Hay 20% que todavía se importa de gasolinas, pero vamos a seguir avanzando para reducirlo al máximo. Y eso es gracias a la visión de retomar las refinerías. Sí. Y Pemex no solamente no ha perdido dinero, sino que ha ganado en todo este proceso para su rentabilidad, gracias a la venta de gasolinas y no solo de la exportación de petróleo como era antes y de la importación de gasolinas. Bueno, en el discurso del 88 aniversario yo dije que tenemos ahora que trabajar en gas y en las fuentes renovables de energía. Las fuentes renovables pues están aquí, el sol está en el planeta entero, pero no dependemos de la importación de una fuente primaria, sino es el aprovechamiento del sol o del viento o de la geotermia, es decir, de el aprovechamiento de la diferencia de temperaturas hacia las profundidades de la Tierra en ciertas zonas del país, y otras
fuentes renovables, la hidráulica también, aunque ya tampoco se pueden hacer tantas presas en el país. Entonces, la explotación de las fuentes renovables y el gas. En efecto, importamos 75% del gas que usamos. ¿Para qué se usa el gas natural? Para generar electricidad, para la industria principalmente. También se usa en las casas, pero es principalmente para la industria y para generar electricidad. Entonces desde que llegamos, estamos trabajando en cómo aumentar la producción de gas natural en el país. Una, pues es disminuir la quema de gas, que inició con el gobierno del presidente López Obrador y que vamos avanzando. Justo el 18 de marzo, a ver si te pasan una planta de recuperación de gas que se hizo, que ya está funcionando. Estábamos el 18 de marzo si íbamos a esa planta o íbamos a las plataformas. Finalmente decidimos ir a las plataformas. Pero esa planta ya está operando, que es una planta que ya hicimos nosotros de recuperación de gas que se quemaba en la atmósfera. Entonces, seguir recuperando el gas que se quema en la atmósfera. Dos, algunos yacimientos donde todavía hay gas natural, su aprovechamiento. Y la otra es, primero, las fuentes se llaman convencionales de gas, que no requieren una explotación no convencional. Y después analizar los impactos ambientales de lo que se llama la explotación no convencional y las nuevas tecnologías que hay. Que eso ya lo vamos a presentar aquí, vamos a presentar un equipo muy especializado porque no queremos generar impactos ambientales negativos. El objetivo es reducir la importación de gas. No se puede reducir a cero, pero sí disminuir la dependencia que tenemos hoy de gas natural. Efectivamente, Presidenta. Entonces, Burgos es una opción. Burgos tiene los dos, el convencional y el no convencional. Técnicamente es un reto porque es costoso y llevaría un largo plazo. Sin embargo, podría representar esa futura independencia de Estados Unidos. Pues es la soberanía. La soberanía nacional. Garantizar que con nuestros propios recursos o en gran parte con nuestros recursos podamos garantizar el desarrollo del país. Sí, de hecho, la cuenca de Burgos es un gran potencial en gas natural. Bueno, gracias, Presidenta. Presidenta, en su reciente supervisión de las funciones de la refinería de Salina Cruz en Oaxaca, preguntarle cómo va la construcción de la planta coquizadora que permitirá producir más gasolina y diésel, un proyecto muy importante para el desarrollo energético del país. Esta coquizadora forma parte de la iniciativa relacionada con la modernización que comenzó en el sexenio pasado. ¿Cómo va la planta coquizadora? Ponles el video que puse ayer. ¿Ya tienes lo de la planta de gas o no? ¿Todavía? Que te lo pase. Se llama Octavio, el director de producción y exploración. Ponle el video de ayer, de la refinería. Va avanzando ya, ¿no? Aquí está. Estamos en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. Estamos encima de la torre de coquización que se está construyendo y ya tiene un avance del 76%. La refinería de Salina Cruz se está modernizando desde el periodo del presidente López Obrador y se está construyendo una planta coquizadora con la empresa Icafluor que está modernizando las refinerías del país, particularmente la de Tula y la de Salina Cruz. Entonces, aquí se está construyendo una planta coquizadora, se llama. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de producir combustóleo, que es un combustible con mucho azufre, mucha contaminación, se van a producir más gasolinas y más diésel, y para eso se requiere un nuevo tren o una nueva planta de coquización. Se llama de coquización porque en realidad el producto final va a ser coque, que también lo vamos a utilizar después para producir fertilizantes. El tipo de gasolinas y diésel que se van a producir tiene menos contenido de azufre. Eso ayuda a disminuir las emisiones contaminantes. Esta obra lleva 76% de avance y va trabajando muy bien y ya muy pronto vamos a echarla a andar. Son
80,000 nuevos barriles de producción de gasolina y de diésel en vez de combustión. ¡Arriba los trabajadores de Pemex! 76% falta de avance. En realidad ya está, digamos, la estructura y falta toda la conexión de los tubos, que lleva su tiempo. Muchas gracias, presidenta. Y ya en otro sentido, ¿puede comentarnos acerca de cómo le fue en la supervisión del puente Nichupté, que permitirá comunicar a trabajadores y personas que viajan desde la ciudad a la zona hotelera? Y esto permitirá que esta mega obra reduzca los tiempos de traslado de las personas que trabajan, ayudará mucho en este sentido a ellos, ¿no? Ponle nada más la foto, ya no pongas el video. Está sobre 11 kilómetros, habla de 11 kilómetros sobre la zona lagunar. Sí. ¿Cómo le fue por allá? Fíjense, ya está prácticamente terminado. Tuvo su complicación el montaje de las traves. Son 11 kilómetros. Porque ahora, aunque se arregló el Boulevard Colosio con el presidente López Obrador, pues sigue habiendo entrada de muchísimas personas a la zona hotelera. Entonces, vean nada más qué precioso puente. Sobre la laguna. Sobre la laguna, sobre la zona lagunar. Ya, el objetivo es abrirlo a finales de abril. Y la vista es algo excepcional. Comentaron que hicieron pruebas sobre carga. Sí, se hacen pruebas de carga, se ponen vehículos muy pesados y se hacen mediciones para ver si tiene algún asentamiento. Si hay algún asentamiento, pues se revisa nuevamente la cimentación para evitar pues que haya algún problema. Gracias, presidenta. Solamente para preguntarle, el año pasado, en noviembre, usted dio la noticia de la supercomputadora que se está realizando, Coatlicue, ¿sí? Que será una supercomputadora pública mexicana y que va a permitir también la soberanía tecnológica en nuestra información. ¿Cómo va el proyecto? Era 24 meses, comentó. Sí, ya está el diseño, bueno, está terminando el diseño y va a empezar, son alrededor de 6,000 millones de pesos, va a empezar su construcción, pues yo creo que en el segundo semestre ya inicia su construcción. Ya se definió el lugar, pero mejor no se los digo para que venga Pepe Merino a decirles dónde va a ser, por las ventajas que tiene en términos de clima, garantía de agua, en fin, varios temas. Dice que representa 375,000 computadoras procesando datos en tiempo real y en el mismo tiempo. Miren, por ejemplo, ahora ya hay un equipo, por cierto, que lo presentamos aquí en Barcelona. En Barcelona tienen una supercomputadora. ¿Qué ventaja tienen estas computadoras, estas grandes computadoras? Procesan más rápido, más datos. Entonces, por ejemplo, el equipo de meteorología del Meteorológico Nacional tiene una cantidad de datos impresionantes. Para procesarlos con las computadoras que hay en México, pues se tardan días, meses pueden tardarse. Ahora se fueron a Barcelona y ahí ya están procesando datos. Se abrió un espacio especial para México en la supercomputadora de Barcelona. Y ellos también nos van a ayudar a construir esta, igual que algunos ingenieros de la India que también nos van a ayudar a la construcción. Muchas gracias, presidente. Gracias. Bueno, vamos de este lado. A ver, el compañero que dice que hace 2 meses no le damos la palabra. Muchas gracias, presidenta. Alejandro Cabral, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de Política de Rock and Roll Radio en Hermosillo, Sonora. Hablando de Cuba nuevamente, se habla mucho de los médicos cubanos, pero poco se habla de los médicos internacionales que se han ido a estudiar a Cuba. Y precisamente un grupo de médicos mexicanos que hicieron su especialización en Cuba partieron este fin de semana a dejar ayuda humanitaria.
Esto me lo informaron, estuvimos platicando y están precisamente ahorita en Cuba, no en la capital, no en La Habana, sino en provincias dejando la ayuda humanitaria. Nada más como información adicional a la flotilla que sale hoy. Con respecto a la situación de las radios comunitarias indígenas y afromexicanas en el país, el año pasado se aprobó la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Ahorita se está trabajando en el reglamento, tenemos pláticas con la CRT, creo que va bien el diálogo, se está estudiando a fondo toda la problemática no solo de nosotras, sino de todo el ecosistema de medios, pero hay un asunto que nos ha preocupado y que lo expusimos en los foros del Senado y Cámara de Diputados, pero que no transitó en la ley, no venía en el proyecto de ley, y es a las radios comunitarias que somos sin fines de lucro, los insumos, los transmisores, demás, nos cuesta lo mismo que a cualquiera, pero en específico la energía eléctrica tenemos un costo como a cualquiera, pero tenemos un costo como energía eléctrica comercial, porque no somos vivienda, entonces no se nos puede poner luz domiciliaria, ¿no? Se nos pone luz comercial y pues esto eleva los costos tremendamente. De hecho, es prácticamente el mayor costo que tenemos todas las radios comunitarias indígenas del país, es la energía eléctrica. Platicábamos en estos foros si no había una posibilidad que se incluyera en la ley, ya no sucedió, pero me parece que a través del Ejecutivo se pudiera, no sé, trabajar con la tarifa 1F o trabajar un sistema de apoyo de paneles solares o algo que nos ayude. Al final de cuentas somos medios de comunicación sin fines de lucro, pero pues tampoco somos con fines de pérdidas, ¿no? Sí, lo revisamos con todo gusto. Muy bien. Y en el mismo tema de los medios de comunicación vengo regresando, no pude estar en el evento de comunicadores independientes, algunos compañeros estuvieron, porque vengo regresando de Quito, Ecuador, hace unas horas, precisamente porque nos reunimos las radios comunitarias, medios alternativos de toda Latinoamérica, para discutir el futuro de la comunicación alternativa. Esta reunión que se llamó La Juntanza, que por cierto muchas referencias hacia México y esta nueva ley y cómo va el país y demás. Estuvimos discutiendo sobre la situación regional, sobre la patria grande y se preguntaban los compañeros de distintos países, no solo de México, sino de toda Latinoamérica, si ¿cuándo vamos a entrar a una ley del sector comunicaciones, ya no únicamente de los medios de telecomunicaciones, sino una ley de comunicación que incluya, por ejemplo, la regulación de plataformas digitales, que me parece que únicamente Brasil es quien está regulándolo en este momento. ¿Hay alguna posibilidad en su sexenio de que se haga una ley de comunicaciones? Pues hasta ahora no lo tenemos planteado. Hay discusiones obviamente sobre tema de usos de inteligencia artificial, en fin, incluso, por ejemplo, los medios tradicionales dicen cómo en las plataformas se permiten anuncios de ciertas cosas y en los medios tradicionales no, también nos han planteado. No lo tenemos contemplado, pero puede ser una posibilidad, sí. Claro, y por último, obviamente hablamos mucho de cultura, de transformación de la vida cultural, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Y me preguntaban algunos compañeros cómo va el tema de las utopías. Y le respondía yo, pues yo también me lo pregunto. Es un proyecto que la verdad a mí me parece fabuloso. En la Ciudad de México ha funcionado bien, la Ciudad de México acaba de anunciar un crecimiento de utopías importante, pero me parece que usted mencionó dentro de sus compromisos que este proyecto va a impactar el país, o sea, va a llegar a todos los rincones del país. ¿Cómo va este proyecto de la cultura comunitaria y las utopías en el resto del país y no solo en la Ciudad de México? Bueno, en la Ciudad Clara le llama utopías desde que estaba en Iztapalapa. Cuando estuve yo en la ciudad hicimos los pilares, que son espacios más pequeños que tienen cierta manera el mismo objetivo. Ahora con los deportivos de México Imparable son como utopías, es en realidad lo mismo, nada más que le llamamos México Imparable, que son 100 deportivos con actividades comunitarias, cultura y deporte comunitario para 100 municipios en particular.
Entonces, México Imparable pues es muy parecido a las utopías, nada más que tiene este nombre. Y va a iniciar, vamos a iniciar con su construcción. Están en la ubicación de los predios en este momento y probablemente en un mes, mes y medio ya inicie la construcción de los 100 centros comunitarios México Imparable. Y para terminar, Presidenta, hay un compañero en nuestra radio que tiene participación semanal y cada que termina su participación dice al aire: ¿hasta cuándo la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo va a emitir un decreto para excarcelar a todas las mujeres presas por abortar en nuestro país? ¿Es algo posible en nuestra legislación? ¿Es algo que usted pudiera hacer? Hay casos en algunos estados de la República. En algunos estados de la República está permitido, está, digamos, despenalizado, y en otros casos sí hay casos como estos. De hecho, lo platicamos con Ernestina hace algún tiempo. Son temas estatales, pero habría que ver si puede haber algo federal. ¿Podría Porque la presidencia hacer algo más allá de estar de acuerdo de la despenalización, no, el problema es si una mujer tiene que estar encarcelada por esa razón. O sea, habrá gente que no esté de acuerdo con la despenalización. Es un tema que se regula a nivel estatal, pero es cierto que hay personas que están presas, son pocas, sí, pero son en algunos estados de la República. Vamos a trabajarlo con Ernestina. ¿Un indulto no aparece esa figura o algo así? No lo sé si a nivel federal se puede hacer, pero lo revisamos con todo gusto. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos de este lado. ¿La qué? La planta de gas. No, pero ahí apenas está en construcción. A mí me enseñaron fotos donde ya estaba terminada. Es la construcción. Porque no he podido ir. Ahí está. En Izachi y en Tierra Blanca, Veracruz.